para preparar una gran boda para Lucía. Reservé el hotel más caro de la ciudad, el Cielo Azul Hotel. Contraté al mejor equipo de planificación de bodas. Envié invitaciones a todos nuestros familiares y amigos. Y aún así, la noche antes de la boda, ella se reunió en secreto con su ex. Después de regresar, decidió cancelar el matrimonio por amor. ¿Crees que me enfurecería? Error. ¿Crees que cancelaría la boda? Totalmente equivocado. Bajo las miradas atónitas de todos los presentes, dije cada palabra lenta y claramente. La boda continúa. Capítulo 1. Jorge, cancelemos la boda. La voz de Lucía no era fuerte, incluso llevaba un leve temblor casi imperceptible, y aún así atravesó todo con una claridad punzante. Era como una aguja bañada en hielo, clavándose con precisión en mi tímpano y congelando al instante la sonrisa serena que había mantenido toda la mañana, la sonrisa adecuada de un novio. Hora, 11:07 a.m. Lugar, el Salón Galaxy más grande del Cielo Azul Hotel, el más caro de la ciudad. El aire aún conservaba la dulzura ligeramente embriagadora de la torre de champán, mezclada con el aroma fresco de lirios recién cortados y el perfume nítido de la costosa madera de cedro de las decoraciones. Enormes candelabros de cristal refractaban una luz deslumbrante, iluminando todo el salón como si fuera de día y también dejando al descubierto, con absoluta claridad, las expresiones congeladas de cientos de invitados: sorpresa, incredulidad, curiosidad y expectación por el drama. Silencio. Silencio absoluto. Incluso el cuarteto de cuerdas que tocaba la marcha nupcial parecía haberse detenido. La última nota quedaba suspendida en el aire, sin subir ni bajar. Yo estaba al final de la alfombra roja, a solo 3 pasos de Lucía. Llevaba un traje negro perfectamente entallado, con un boutonniere rojo brillante prendido en el pecho. En mi mano aún sostenía la pequeña caja de anillo de terciopelo, cuyos bordes se clavaban dolorosamente en mi palma. La miré, mi novia. Lucía era hermosa. Su vestido de novia blanco marfil, hecho a medida, con delicados encajes y un velo que se extendía detrás de ella, la hacía parecer un lirio recién florecido en el rocío de la mañana. Pero en ese momento, ese lirio estaba pálido, completamente desprovisto de color. Bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado, esos ojos que siempre irradiaban una calidez suave ahora estaban llenos de pánico, culpa y una determinación desesperada, de todo o nada. Sus delgados dedos se aferraban con fuerza al frente de mi traje, las puntas volviéndose blancas por la presión, como si fuera su único apoyo. ¿Qué dijiste?, pregunté. Mi voz era plana, tan plana que no tenía rastro de emoción, como la superficie de un lago congelado. Incluso incliné ligeramente la cabeza, como si no hubiera escuchado bien, o como si necesitara confirmar esa frase absurda. Lucía respiró hondo. Dije que cancelemos la boda. Su voz se elevó un poco, afilada por la desesperación, resonando con claridad en el silencio absoluto del salón. Jorge, lo siento, no puedo casarme contigo. ¿Qué? El breve silencio se rompió por completo, como una enorme piedra estrellándose contra un lago helado. Una ola de ruido explotó en todo el salón. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Escuché bien? ¿La novia está cancelando la boda? ¿Aquí mismo? ¿Durante la ceremonia? ¿Está loca? La familia Wang está completamente humillada. Mira la cara de Jorge. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Perdió la cabeza? Esto va a ser interesante. Voces, exclamaciones y murmullos se entrelazaban, zumbando como un enjambre de avispas perturbadas. Innumerables miradas, unas sorprendidas, otras desdeñosas, algunas compasivas, otras simplemente ansiosas por el drama, se clavaron en la pareja en el centro de la alfombra roja, quienes se suponía que se convertirían en marido y mujer. Pero ahora estaban atrapados en el ojo de la tormenta. Mis padres estaban sentados en la mesa principal. El rostro de mi madre perdió el color al instante. Se llevó la mano al pecho y se tambaleó, apenas sostenida por mi padre, cuyo rostro también se había vuelto ceniciento. Los padres de Lucía estaban completamente horrorizados. Su madre abrió la boca como si fuera a llamarla, pero no salió ningún sonido. El presentador, un profesional experimentado, estaba totalmente atónito. El micrófono en su mano casi se le cayó al suelo. Abrió la boca, intentando decir algo para controlar la situación, solo para descubrir que su garganta estaba demasiado seca para emitir sonido alguno. Pero mi mirada era como si estuviera atraída por un imán, fijamente clavada en Lucía, más precisamente, en el punto justo debajo del escote ligeramente abierto de su vestido de novia, cerca de su delicada clavícula. Allí, sobre su piel pálida, había una tenue marca rojo oscuro. Su forma era sugestiva,
Sus bordes difusos, como algo dejado, no hacía mucho por una succión intensa. No era una picadura de mosquito, ni una alergia. Sabía exactamente lo que era. Un sabor frío y metálico subió por mi garganta. Mis dedos se apretaron alrededor de la caja del anillo, y con una fuerza excesiva, mis nudillos soltaron un leve crujido, volviéndose de un pálido aterrador. Capítulo 2. 2 días antes. Jorge, ¿tienes tiempo el fin de semana? Sal a tomar algo. Vamos a organizarte una última fiesta de soltero. La voz estruendosa de mi mejor amigo David explotó desde el teléfono. Yo estaba frente al espejo ajustándome la corbata, con una sonrisa en los labios. En el reflejo se veía mi rostro radiante. La boda sería en 3 días. Y todo era tan perfecto que parecía irreal. Me reí y le respondí: lárgate. ¿Qué última fiesta de soltero? Solo me voy a casar una vez en esta vida. Estoy ocupado. Voy a acompañar a Lucía a hacer los últimos ajustes de su vestido de novia. Ay, mira nada más. ¿Ya empezaste a ser un dominado por la esposa? David gritó exageradamente al otro lado. Está bien, está bien. Ya sé que eres un buen marido, pero en serio, todos estamos felices por ti. Lucía es una chica increíble. Tú sí que tuviste una suerte de la hostia. Eso es, no fui nada modesto. Mi tono estaba lleno de orgullo y satisfacción. Llevaba 2 años con Lucía. Desde la primera vez que la vi, supe que era ella. Era dulce, considerada, y cuando sonreía, sus ojos se curvaban como lunas crecientes. Era la persona a la que quería sostener en la palma de mi mano toda la vida. Colgué el teléfono, tomé las llaves del coche de la mesa y me preparé para salir a recoger a Lucía. Entonces el móvil vibró de nuevo. Era un mensaje de Lucía en WeChat. Cariño, mi mejor amiga de la universidad, María, ha vuelto de repente. Quedamos esta tarde para tomar café y ponernos al día. Hace mucho que no nos vemos. Sin pensarlo, escribí rápidamente: claro. Ve y pásalo bien. ¿Quieres que te lleve? No hace falta. Iré conduciendo yo. Es en la cafetería Yasmín del centro. Respondí. Vale. Ten cuidado. ¿Qué quieres cenar esta noche? Yo cocino. Todo lo que haces me gusta. Te amo. Miré ese pequeño corazón en la pantalla y sentí que el corazón se me derretía por completo. Dejé el móvil. Cogí las llaves del coche y salí tarareando. La luz de la tarde era perfecta. Después de terminar algunos asuntos pendientes en la empresa, vi que aún era temprano. Pensé que Lucía y María ya habrían terminado de charlar. Así que conduje hasta cerca de la cafetería Yasmín para recogerla y volver juntos a casa. Aparqué el coche en una plaza provisional poco llamativa, en diagonal frente a la cafetería. Apagué el motor. Bajé la ventanilla y encendí un cigarrillo. Mi mirada recorrió distraídamente las ventanas de cristal del local. Entonces la vi a ella. Lucía estaba sentada junto a la ventana, de perfil hacia mí, pero la persona frente a ella no era María. Era un hombre. Vestía un traje informal gris claro de tela elegante. Su cabello estaba perfectamente arreglado. Su perfil era atractivo, con una presencia que me resultaba extraña, la calma de un hombre maduro y un leve aire de superioridad despreocupada. Lo conocía, o mejor dicho, sabía quién era. Makoto, el exnovio legendario de Lucía en la universidad. Había visto sus fotos en un viejo álbum de Lucía, y también había escuchado ese nombre en algunas de sus historias universitarias, siempre con un toque de nostalgia. Según decía, fue porque Makoto se fue al extranjero que terminaron perdiendo el contacto. Mi corazón se hundió sin previo aviso. Mi mano, que sostenía el cigarrillo, se detuvo, y la ceniza cayó suavemente sobre mis pantalones. Vi a Lucía sonreír. No era la sonrisa suave y contenida que mostraba conmigo, sino una más relajada, más brillante, incluso con un toque juvenil y alegre. Sus ojos brillaban, fijos en el hombre frente a ella, mientras sus dedos removían inconscientemente la cucharilla dentro de la taza de café. Vi a Makoto decir algo. Lucía bajó ligeramente la cabeza, y sus mejillas parecieron teñirse de un leve rubor. Vi a Makoto levantar la mano y, con total naturalidad, apartar un mechón de cabello que había caído junto a la mejilla de Lucía, colocándolo detrás de su oreja. Lucía no lo evitó. Capítulo 3. Me quedé sentado en el coche, separado de ellos por una calle y un grueso vidrio, incapaz de oír lo que decían. Pero esos pequeños gestos, esas expresiones, eran como agujas heladas clavándose una tras otra en mis ojos. Di una fuerte calada al cigarrillo. El humo picante se metió en mis pulmones, provocando una violenta tos. Lo apagué. Arranqué el coche y, con un chirrido agudo de las ruedas contra el suelo, giré bruscamente para irme. No volví a casa. Conduje sin rumbo por la ciudad, con las ventanas completamente abiertas. El viento de comienzos de otoño entraba con su frescura,
pero no lograba disipar el ardor en mi pecho ni ese miedo helado que no dejaba de agitarse dentro de mí. Pasadas las 7 de la tarde, Lucía regresó. Al abrir la puerta, aún llevaba en el rostro un ligero rubor relajado y feliz que no se había desvanecido del todo. ¿Ya volviste? Yo estaba sentado en el sofá, con una revista en la mano, sin siquiera levantar la cabeza. Mi voz era tranquila, sin dejar entrever nada extraño. Sí. Lucía se cambió los zapatos y caminó hacia mí con pasos ligeros, trayendo consigo un leve aroma a café y un rastro casi imperceptible de un perfume masculino fresco que no le pertenecía. Se inclinó por detrás y rodeó mi cuello con los brazos, apoyando su rostro con cariño contra mi mejilla. ¿Esperaste mucho? Estuve hablando con María y me divertí tanto que perdí la noción del tiempo. Mi cuerpo se tensó casi imperceptiblemente. Cerré la revista y giré la cabeza para mirarla. Su rostro estaba muy cerca, sonriendo como una flor en plena floración. Sus ojos brillaban con esa misma luz que había visto toda la tarde, la misma que tenía cuando miraba a Makoto. Pregunté, ¿de qué hablaron para divertirse tanto? Mi voz seguía estable, incluso con un toque de sonrisa. Ay, ya sabes, cosas de chicas, chismes, recuerdos de la universidad. Lucía desvió la mirada por un instante, evitando mis ojos. Luego me soltó y se enderezó. ¿Tienes hambre? Voy a calentar la comida. Se giró y caminó hacia la cocina con pasos ligeros, como una mariposa. Mi mirada siguió su espalda, deteniéndose en su delgado cuello. Allí, liso y blanco, no había nada. Me recosté lentamente en el respaldo del sofá y cerré los ojos. La escena de la cafetería por la tarde, Makoto apartándole el cabello, el leve rubor en sus mejillas, y ese aroma desconocido en su cuerpo, giraban en mi mente como un carrusel descontrolado. Apreté los puños con fuerza, las uñas hundiéndose en mis palmas. En lo más profundo, una voz gritaba sin parar, Makoto. Era Makoto. La persona que vio esta tarde no era María en absoluto. Pero no lo pregunté. Tenía miedo de que esa respuesta, a punto de salir a la luz, destrozara por completo la apariencia tranquila y perfecta que tenía delante. La boda era en 3 días. Las invitaciones ya habían sido enviadas. Todos los familiares y amigos estaban avisados. El hotel, la organización, los trajes, todo estaba preparado. No podía preguntar, no me atrevía a preguntar. Solo podía elegir creerle, creer en su. Me divertí mucho hablando con María, como un cobarde. Enterré todas mis dudas, inquietudes y ese terror helado en lo más profundo de mi corazón. Me dije a mí mismo que solo era un reencuentro entre antiguos compañeros. Nada más. Lucía me amaba a mí, y conmigo era con quien se iba a casar. Hasta ahora, hasta este momento, en esta alfombra roja que debería ser el instante más feliz de mi vida. Mi novia, vestida con el vestido que yo mismo elegí, sujetando mi traje, frente a todos nuestros familiares y amigos, me decía con absoluta claridad, la boda se cancela. Y bajo su clavícula, esa marca reciente, llamativa, perteneciente a otro hombre, era como un hierro al rojo vivo que se estampaba brutalmente en mi retina, atravesando por completo la última ilusión con la que me había estado engañando. Mi mirada finalmente se apartó de esa marca hiriente y volvió al rostro pálido pero decidido de Lucía. La leve sonrisa que quedaba en mi cara desapareció por completo, dejando solo una calma fría, insondable. Lentamente, dedo por dedo, separé la mano de Lucía que aferraba con fuerza la parte frontal de mi traje. El movimiento fue lento, pero con una fuerza imposible de resistir. Escalofriante. Sus dedos fueron apartados y cayeron sin fuerza. Ella miró mis ojos helados. Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente, y sus labios se movieron, como si quisiera explicar algo. No le di la oportunidad de hablar. Me incliné ligeramente, acercándome a su oído. Mi voz era muy baja. El aliento frío rozó el contorno de su oreja, cargado de un frío venenoso, penetrando claramente en su oído. Lucía Liu. Pronuncié su nombre completo, cada palabra cayendo como perlas de hielo sobre el suelo. ¿Esa cosa en tu cuello es una marca que te dejó Makoto? Capítulo 4. El cuerpo de Lucía tembló violentamente, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. El último rastro de color desapareció de su rostro en un instante, dejando solo una palidez grisácea. Casi muerta, abrió los ojos con terror y, de forma instintiva, levantó la mano para cubrirse la zona bajo la clavícula. Sus labios temblaban, pero no logró pronunciar ni una sola palabra. Me enderecé y dejé de mirarla. Me giré para enfrentar al público, que tras el silencio sepulcral comenzaba a agitarse nuevamente, lleno de miradas complejas. Incluso levanté la mano para acomodar mi corbata, ligeramente torcida por el forcejeo anterior. El gesto fue tranquilo,
casi con una elegancia extrañamente inquietante. Luego alcé la cabeza, recorrí la sala con la mirada y, sorprendentemente, mi rostro volvió a dibujar una sonrisa, muy lenta, extremadamente lenta. Era una sonrisa tenue y fría, sin el menor rastro de calidez, como una grieta abriéndose en un campo de hielo. Tomé el micrófono que el presentador había dejado caer a un lado. Mis dedos rozaron su superficie metálica y helada. Señoras y señores, mi voz resonó a través del micrófono en todo el salón, clara, estable. Incluso con una calma extraña y escalofriante, lamento haberlos hecho presenciar este espectáculo. Hice una pausa, dejando que mi mirada volviera a recorrer el lugar. Pasó por el rostro lleno de dolor de mis padres, por la vergüenza insoportable en los rostros de los padres de Lucía, por los ojos preocupados y furiosos de David y mis amigos, y finalmente se detuvo en una figura en una esquina que acababa de ponerse de pie, como si intentara marcharse discretamente. Makoto, el hombre del traje gris claro, de porte distinguido, tenía ahora una expresión de sorpresa mezclada con una incomodidad que no logró ocultar a tiempo. Evidentemente, tampoco había esperado que Lucía hiciera algo tan drástico en plena ceremonia. Mi mirada, afilada como una cuchilla congelada, se clavó directamente en él. Parece, continué, con una voz que atravesó el micrófono con una frialdad cargada de burla abierta, que esta boda estaba destinada a convertirse en una farsa inolvidable. Los nudillos de mi mano, que sujetaba el micrófono, se volvieron blancos por la fuerza. Los bordes duros de la caja del anillo se incrustaban en mi palma, provocando un dolor agudo. Sin embargo, ese dolor enfrió de manera extraña mi mente caótica y hirviente, devolviéndome una claridad absoluta. Miré a Makoto, al hombre que había dejado su marca en mi prometida, al hombre que había arruinado el día más importante de mi vida, y la sonrisa fría en la comisura de mis labios se fue profundizando, volviéndose cada vez más evidente. Pero no importa, dije. Mi voz no era alta, pero llevaba una firmeza inquebrantable que resonó claramente en el salón en completo silencio. El espectáculo apenas acaba de comenzar. Capítulo 5. En la cafetería Yasmín fluía una suave música de jazz. El aire estaba impregnado del aroma tostado de los granos de café y el dulzor de los postres. La luz del sol entraba a través de los grandes ventanales, proyectando cálidos destellos sobre las mesas pulidas. Lucía estaba sentada junto a la ventana, pasando inconscientemente los dedos por la superficie tibia de su taza de café. Frente a ella, Makoto se recostaba con comodidad en el respaldo del sofá, su traje gris claro resaltando la firmeza de sus hombros. En la comisura de sus labios se dibujaba una leve sonrisa, mientras su mirada se posaba en el rostro de Lucía con una admiración abierta, propia de un reencuentro tras mucho tiempo. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Makoto. Su voz, grave y agradable, sonaba como las cuerdas de un violonchelo. Lucía, no has cambiado en absoluto. Sigues siendo imposible de ignorar. Hizo una pausa deliberada, dejando que su mirada se detuviera en su rostro. El corazón de Lucía dio un vuelco. Sus mejillas se calentaron ligeramente, y evitó instintivamente esa mirada demasiado directa. Tú sí que has cambiado bastante, dijo, dando un sorbo a su café para ocultar su incomodidad. Te has vuelto más maduro. Ah, sí. Makoto soltó una leve risa y se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Después de unos años luchando en el extranjero, algo tenía que aprender. Luego cambió el tono, y su mirada se volvió más profunda. Pero hay cosas que están grabadas en los huesos, y no cambian, como lo que siento cuando te veo. La mano de Lucía se tensó alrededor de la taza. Aquello era demasiado ambiguo. Bajó la mirada, fijándola en el líquido oscuro dentro del vaso. Makoto, no bromees con eso. Yo estoy a punto de casarme. Lo sé, respondió él con calma. Recibí la invitación. Levantó su propia taza. Sus dedos largos y definidos sujetaban el borde con elegancia. Una invitación muy refinada. El novio es Jorge Wang. No, buen nombre. El tono indiferente con el que hablaba, casi como si estuviera evaluando algo sin importancia, hizo que el pecho de Lucía se apretara inexplicablemente. Ella había esperado que dijera algo más, aunque fuera un simple «felicidades» o una mínima señal de pesar. Pero no, él solo la observaba con una mirada casi analítica, como si estuviera valorando un objeto que alguna vez había poseído y que estaba a punto de cambiar de dueño. Makoto dejó la taza y preguntó con aparente naturalidad, ¿te trata bien? Sí, muy bien. Lucía respondió rápidamente, con un tono firme, como si quisiera demostrar algo. Llevamos 2 años juntos. Es atento, muy comprensivo conmigo.
Me alegra. El rostro de Makoto mantenía esa expresión suave e impecable. Asintió ligeramente. No es fácil encontrar a alguien que te trate bien. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el anillo de compromiso en el dedo anular de Lucía. El diamante reflejaba una luz deslumbrante bajo el sol. Parece que de verdad te tiene como si fueras lo más preciado. Lucía, de manera inconsciente, cubrió el anillo con la otra mano. Aunque el tono de Makoto era amable, incluso parecía un deseo de felicidad. Su mirada le resultaba punzante, como agujas que le hacían arder los dedos. De repente, empezó a arrepentirse de haber venido. María había tenido un imprevisto y no pudo asistir. Pero, por alguna razón inexplicable, ella no se fue de inmediato. En cambio, se quedó allí, frente a ese hombre que había dejado una huella profunda en su juventud. ¿Y tú? Lucía intentó cambiar de tema. Su voz sonaba un poco seca. ¿Cómo te ha ido en el extranjero? Y esta vez has vuelto para resolver algunos asuntos del negocio familiar. Y de paso, ver a viejos amigos, respondió Makoto. Su mirada volvió a fijarse en el rostro de Lucía, con una claridad casi penetrante. Y también verte a ti. Su voz se volvió más baja, suave como una pluma rozando el oído de Lucía. Luego añadió, después de todo, esta vez que me vaya, podrían pasar años, o incluso podrían no volver nunca. El corazón de Lucía se hundió de golpe. Levantó la cabeza y lo miró. ¿No volver nunca? Sí, Makoto asintió. En sus ojos apareció una leve melancolía perfectamente medida, con un toque de distancia. Mi carrera allá apenas está empezando. La base aún no es estable. Esta vez vine aprovechando un hueco. La próxima, quién sabe cuándo será. Suspiró suavemente. Ese suspiro era ligero, pero cayó con fuerza sobre el corazón de Lucía. A veces pienso, continuó, que la vida está llena de arrepentimientos. Hay cosas, hay personas, que, una vez que las pierdes, quizá las pierdes para toda la vida. Capítulo 6. Makoto no dijo nada más, solo la miró en silencio. La luz del sol caía en sus ojos profundos, reflejando una emoción compleja y difícil de descifrar. La música de la cafetería parecía volverse lejana y borrosa. El corazón de Lucía latía con fuerza. Una mezcla de amargura, insatisfacción y un impulso oculto agitaba su pecho. ¿Perderlo significaba perderlo para siempre? Entre ella y él, esos sentimientos nunca expresados, esa juventud interrumpida, esas sombras que a veces aparecían en sus recuerdos a medianoche, de verdad iban a quedar enterrados para siempre en sus respectivas vidas, sin volver a cruzarse. Lucía, la voz de Makoto volvió a sonar, con una suavidad baja y deliberada. Después de mañana, te convertirás en la novia de otro. Extendió la mano y rozó suavemente el dorso de la mano de Lucía que descansaba sobre la mesa. El contacto fue fugaz, casi una ilusión, pero dejó una sensación ardiente. Después, ya no podremos vernos así, a solas. Aunque sus dedos estaban fríos, en el instante en que la tocó, Lucía sintió como si una corriente eléctrica la atravesara. Retiró la mano bruscamente, alzó la cabeza con nerviosismo y se encontró con los ojos insondables de Makoto. ¿Qué había en ellos? ¿Arrepentimiento? ¿Nostalgia? ¿O una invitación silenciosa? Yo. Lucía abrió la boca, pero su garganta estaba tensa y su mente en completo caos. La razón le gritaba que se fuera de inmediato, pero su cuerpo parecía clavado a la silla. Aquella frase, ya no podremos vernos así, a solas, giraba en su mente como un hechizo. Makoto observó su desconcierto, y en la comisura de sus labios apareció una leve curva, cargada de control. Sé que esto puede parecer atrevido, dijo. Solo quería verte bien antes de despedirme por completo. Después de todo, esta despedida podría ser para siempre. Tomó las llaves de su coche de la mesa. Un discreto pero lujoso logotipo brilló entre sus dedos. Sonrió levemente. Me estoy quedando en el Hotel Grand Hyatt, en una suite en el último piso. La vista es excelente. Esta noche, si tienes tiempo, o si simplemente quieres un lugar tranquilo donde estar un rato, puedes venir cuando quieras. Hizo una pausa, y su mirada pasó intencionadamente por el anillo en el dedo anular de Lucía. Tómalo como una última despedida entre viejos amigos. La palabra despedida fue pronunciada con especial énfasis, cargada de una insinuación imposible de ignorar. Dejó las llaves sobre la mesa. El frío brillo metálico destelló bajo la luz del sol. La mirada de Lucía se fijó en ella sin poder evitarlo. Su corazón latía con violencia en su pecho, como si fuera a romperle las costillas. Hotel Grand Hyatt, suite en el último piso. Última despedida. Yo, tengo que irme. Lucía se levantó de golpe. El movimiento fue tan brusco que tiró la cucharilla del café, que cayó con un sonido claro contra la mesa. Ni siquiera se atrevió a mirar de nuevo a Makoto. Agarró su bolso y prácticamente huyó. Adiós.
Makoto salió rápidamente de la cafetería. El viento fresco de principios de otoño golpeó su rostro ardiente, pero no logró calmar el caos en su interior. Las últimas palabras de Makoto y esas llaves sobre la mesa eran como hierro al rojo vivo, grabadas profundamente en su mente. Se sentó en su coche, sujetando el volante con fuerza. Sus nudillos se volvieron blancos por la presión. En el retrovisor, su rostro enrojecido y sus ojos inquietos quedaban reflejados. Su teléfono vibró dentro del bolso. Era un mensaje de Jorge. ¿Te divertiste con tu mejor amiga? ¿Qué quieres cenar esta noche? Yo cocino. Al ver esas palabras llenas de cuidado y amor, el corazón de Lucía fue apretado con fuerza por una mano invisible, haciéndole casi imposible respirar. La culpa la inundó como una marea helada. ¿Cómo podía? ¿Cómo se atrevía? Estaba a punto de convertirse en la esposa de Jorge. Respiró hondo y, con dedos temblorosos, respondió: ya terminamos. Fue muy divertido. Esta noche quiero comer las costillas agridulces que haces. Después de enviar el mensaje, como si hubiera agotado todas sus fuerzas, se desplomó en el asiento del conductor. Cerró los ojos, intentando expulsar de su mente la imagen de Makoto y sus palabras seductoras. Sin embargo, aquella frase, última despedida, y esas frías llaves del coche, se aferraban a su mente como un parásito, creciendo sin control, volviéndose cada vez más claras, cada vez más irresistibles. ¿De verdad, era una despedida para siempre? Capítulo 7. La noche antes de la boda. Lucía estaba sentada frente al tocador. En el espejo se reflejaba un rostro con maquillaje impecable, pero incapaz de ocultar el cansancio. Mañana sería la boda. Bajo el enorme candelabro de cristal, ella caminaría con el vestido más hermoso hacia el hombre que la amaba profundamente. Este debería ser el momento más feliz y esperado de su vida, pero su corazón parecía estar siendo asado a fuego lento, una y otra vez. Ansiedad, tormento, un miedo indescriptible y una especie de impulso casi autodestructivo se agitaban en su interior. El rostro de Makoto, su voz, el roce de sus dedos sobre el dorso de su mano, y aquella frase, la última despedida, giraban en su mente como un hechizo durante todo el día, imposibles de disipar. Intentó anestesiarse con el trabajo, revisar la lista de invitados, comprobar los vestidos, hacer las últimas confirmaciones con la empresa de organización de bodas. Pero hiciera lo que hiciera, ese pensamiento la perseguía como una sombra. La pantalla del móvil se iluminó. Era un mensaje de Makoto, sin palabras, solo una foto. La imagen estaba tomada desde el ventanal de la suite en el último piso del Hotel Grand Hyatt. Bajo la noche, la ciudad brillaba con luces deslumbrantes, como una inmensa galaxia extendida. En el reflejo del ventanal se insinuaba el interior lujoso de la habitación, el borde de una gran cama cubierta con terciopelo oscuro apenas visible. No había palabras, pero el impacto era mayor que 1000 frases. Esas luces, ese lujo, esa invitación silenciosa, eran como una mano invisible apretando con fuerza el corazón de Lucía. Se cubrió la boca de repente, su estómago se revolvió, y una fuerte náusea subió por su garganta. Corrió al baño y se inclinó sobre el inodoro, con arcadas secas, mientras las lágrimas brotaban sin control. No era por malestar físico, sino por el dolor desgarrador en su interior y el terror de estar a punto de caer en un abismo. Sabía que no debía ir. Un paso en falso llevaría a 1000 errores más. Amaba a Jorge. Quería esa boda. Quería ese futuro estable y feliz. Pero, ¿y Makoto? Aquel hombre que había dejado la huella más profunda en su juventud. El hombre que estaba a punto de desaparecer para siempre de su vida. Esa palabra, despedida eterna, era como un cuchillo sin filo, cortando repetidamente sus frágiles nervios. «Lucía, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal?». La voz preocupada de Jorge llegó desde fuera, acompañada de unos golpes en la puerta. Lucía abrió apresuradamente el grifo y se echó agua fría en la cara, intentando ocultar las huellas de su llanto. «No pasa nada», respondió elevando la voz, esforzándose por sonar tranquila. Tal vez estoy un poco nerviosa. Me duele un poco el estómago. ¿Quieres tomar algún medicamento? ¿O te traigo un vaso de agua caliente?». La preocupación en la voz de Jorge era evidente. «No, de verdad no hace falta», respondió casi gritando, con un tono agudo que ni ella misma notó. «Yo solo necesito lavarme la cara. Ve a dormir. Mañana tienes que levantarte temprano». Hubo unos segundos de silencio al otro lado de la puerta. «Está bien, Lucía, descansa pronto. No te pongas tan nerviosa». La voz de Jorge se volvió más baja, con un dejo de decepción apenas perceptible. Al escuchar cómo sus pasos se alejaban, Lucía se apoyó contra la fría pared de azulejos y se dejó caer lentamente hasta el suelo. El frío atravesaba su fina ropa de dormir,
pero no lograba apagar el fuego que ardía en su interior. Miró a la mujer en el espejo, ojos hinchados, perdida, y sintió una profunda extrañeza y repulsión hacia sí misma. El móvil vibró otra vez. Era Makoto. Esta vez, un mensaje de texto. La vista nocturna de la ciudad, verla solo resulta un poco solitaria. Quizá, también esté esperando una despedida. La palabra despedida fue como la última gota que colmó el vaso, derrumbando por completo la frágil barrera de la razón de Lucía. Ese enorme torbellino llamado arrepentimiento e insatisfacción, finalmente la devoró por completo. Capítulo 8. Se levantó de golpe. La última chispa de vacilación en sus ojos fue reemplazada por una determinación casi enloquecida. No podía casarse con Jorge cargando con ese arrepentimiento. Tenía que ir a ver a Makoto y cerrar todo de una vez. Enterrar esta misma noche todas esas palabras no dichas. Esos sentimientos inconclusos. Solo así podría caminar hacia la boda de mañana limpia, sin distracciones. Y hacia Jorge, como poseída. Se quitó el pijama rápidamente y se puso un discreto vestido negro. No se maquilló. Con el rostro al natural, tomó su bolso y las llaves del coche. Como una ladrona, contuvo la respiración y abrió la puerta del dormitorio con sumo cuidado. El salón estaba completamente oscuro. Solo una tenue luz se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio de Jorge. Aún no dormía. El corazón de Lucía se le subió a la garganta. Cada paso lo daba con extremo cuidado, temiendo hacer el más mínimo ruido. Podía oír su propio corazón golpeando con fuerza en su pecho. Ensordecedor. Por fin llegó a la puerta principal. El frío pomo metálico le heló la mano. Respiró hondo y, con todo su esfuerzo, la giró de forma extremadamente lenta y silenciosa. El eje de la puerta dejó escapar un leve chirrido que, en la quietud de la noche, sonó como un trueno. Salió rápidamente y cerró con suavidad tras de sí, dejando atrás ese hogar cálido impregnado del aliento de Jorge. El aire frío del pasillo la golpeó de frente, haciéndola estremecerse. Caminó deprisa hacia el ascensor y pulsó el botón de bajada. Las puertas se abrieron lentamente. Estaba vacío. La luz blanca y mortecina iluminaba su rostro pálido, como si fuera un alma errante. Se sentó en su coche y arrancó. El vehículo salió del aparcamiento subterráneo y se incorporó al escaso tráfico de la noche. Las luces de neón de la ciudad se deslizaban rápidamente fuera de la ventana, caóticas y deslumbrantes, reflejándose en sus ojos vacíos. No supo cómo llegó hasta la entrada del Hotel Grand Hyatt. El aparcacoche se acercó, y ella le entregó las llaves de forma mecánica, como una marioneta. El ascensor la llevó directamente al último piso. El pasillo estaba cubierto por una gruesa alfombra que absorbía todo sonido. Se detuvo frente a una pesada puerta con número. Levantó la mano. Sus dedos temblaban intensamente. El botón del timbre estaba a un paso, pero parecía estar a una distancia infinita. ¿De verdad iba a entrar? Si lo hacía, no habría vuelta atrás. El rostro de Jorge, su sonrisa cálida, la forma torpe en que cocinaba costillas agridulces para ella, su nerviosismo al proponerle matrimonio, todo pasó ante sus ojos como cuchillas al rojo vivo, clavándose en su corazón. No podía. Se giró bruscamente, intentando huir. En ese instante, la pesada puerta frente a ella se abrió en silencio hacia adentro. Makoto estaba allí. Se había cambiado a una bata de seda oscura, ligeramente abierta en el pecho, dejando ver una parte de su torso firme. Parecía recién duchado. Su cabello estaba aún húmedo y desprendía un fresco aroma a gel de baño. Miró a Lucía, descompuesta y pálida, sin el menor atisbo de sorpresa. Solo había en su rostro una calma segura, con una leve sonrisa, como si todo estuviera bajo su control. «¿Has venido?», dijo Makoto. Su voz era baja y suave, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Se apartó ligeramente, dejando paso, e hizo un gesto de invitación. Dentro, la luz era cálida, el aire estaba impregnado de un aroma caro. A través del ventanal, la ciudad nocturna brillaba con una belleza deslumbrante y casi asfixiante. Lucía permaneció en la puerta, como una estatua congelada. Detrás de ella, el abismo frío lleno de incertidumbre. Delante, un refugio cálido cargado de una tentación mortal. Miró los ojos profundos de Makoto, como si pudieran verlo todo. Miró la seguridad en su sonrisa. La última fuerza de resistencia en su interior se desvaneció por completo. Cerró los ojos. Una lágrima ardiente rodó por la comisura de su ojo. Luego levantó el pie, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podría despertar, y dio un paso. Cruzando el umbral, la pesada puerta se cerró lentamente detrás de ella, en silencio, aislándola del mundo exterior y sellando todas sus vías de escape. Capítulo 9. En el salón de banquete single.
El tiempo parecía haberse congelado. La enorme lámpara de cristal derramaba una luz fría, alargando y deformando las siluetas de la pareja en el centro de la alfombra roja. La sonrisa helada en mi rostro estaba fija como una máscara soldada. El movimiento con el que separé los dedos de Lucía fue lento y decidido, con una frialdad casi ritual que erizaba la piel. Cuando me incliné para susurrarle al oído, su rostro, que se volvió pálido como el papel en un instante, y el gesto instintivo de cubrirse la clavícula, explotaron como un trueno silencioso ante los ojos de todos los invitados que contenían la respiración. Tras un breve silencio sepulcral, estalló un murmullo aún más violento. ¿Qué acaba de decir? ¿Marca? ¿Qué marca? Dios mío, ¿será que la novia? ¿En el cuello? Miren, Lucía se está cubriendo el cuello. ¿No puede ser? ¿El día antes de la boda? Esto es, demasiado, qué descaro. Jorge es demasiado desgraciado. ¿Para qué demonios seguir con esta boda? Las voces servían como aceite en ebullición, estallando al instante. Desprecio, shock, lástima, morbo, miradas de todo tipo, como flechas envenenadas, se clavaban densamente en Lucía, que tambaleaba en el centro de la alfombra roja. Se cubría la zona bajo la clavícula, temblando como una hoja en el viento otoñal. Las lágrimas brotaban sin control, pero mordía con fuerza sus labios, incapaz de emitir un solo sonido. Una vergüenza abrumadora estaba a punto de devorarla por completo. Lucía, hija mía, su madre finalmente rompió a llorar, tambaleándose para subir a la alfombra roja, pero fue detenida por su padre, que también tenía el rostro ceniciento y los labios temblorosos. Jorge, tú, cálmate. El maestro de ceremonias por fin recuperó la voz y se apresuró a intervenir, intentando suavizar la situación. Su voz era seca y temblorosa. Aquí debe haber un malentendido. Por favor, cálmense, cálmense todos. Agitaba los brazos inútilmente, intentando sofocar el estruendo. Sonreí. ¿Un malentendido? Me enderecé y lancé una mirada afilada como un carámbano hacia el presentador. La sonrisa burlona en mis labios se profundizó. Dejé de mirar a Lucía, como si fuera algo sucio que debía ser desechado. Giré hacia el público y fijé la vista con precisión en una figura en la esquina que intentaba marcharse en silencio. Makoto Ito. Señor Ito, mi voz, amplificada por el micrófono, resonó clara en todo el salón, cargada de un sarcasmo nada disimulado. La función aún no ha terminado. ¿Por qué tanta prisa por irse? Todas las miradas se concentraron al instante en Makoto. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, erguido y elegante, con un porte distinguido, pero ahora era el centro absoluto de atención. Se detuvo, y la habitual calma de su rostro mostró una grieta. Frunció ligeramente el ceño, mirándome con una mezcla de advertencia y una incomodidad apenas perceptible. Señor Wang, su voz aún sonaba estable, pero la superioridad que antes mostraba había desaparecido. Este es un asunto entre usted y la señorita Liu. Creo que no me corresponde involucrarme. Intentaba mantener la compostura. ¿No te corresponde involucrarte? Solté una risa baja, como si hubiera escuchado el mejor chiste del mundo. Una risa fría hasta los huesos. Cuando dejaste un recuerdo en el cuerpo de mi prometida, ¿no pensaste que era inapropiado? Enfaticé deliberadamente la palabra recuerdo, lanzando una mirada significativa hacia la clavícula que Lucía seguía cubriendo con desesperación. Tú, el rostro de Makoto se volvió extremadamente desagradable, y su expresión se ensombreció, pero en el siguiente instante, Jorge, ya basta. Lucía, como si esa frase hubiera atravesado lo último que le quedaba de dignidad, levantó de golpe la cabeza, con el rostro cubierto de lágrimas, gritó con una voz aguda y distorsionada. Fui yo quien lo buscó, fui una idiota. No tiene nada que ver con él. Si quieres insultar, hazlo conmigo. Deja de hacer el ridículo aquí. ¿Hacer el ridículo? Giré bruscamente la cabeza. Mis ojos, como dos cuchillos al rojo vivo, se clavaron en el rostro de Lucía. La fría calma finalmente se rompió, dejando al descubierto una furia desbordante, casi capaz de arrasar con todo. Apreté los dientes. Lucía, ¿ahora sabes lo que es hacer el ridículo? ¿Y cuando te metiste en su cama no lo sabías? Cuando estás aquí, vestida con el vestido de novia que yo te compré, diciendo que cancelas la boda, ¿tampoco lo sabías? Capítulo 10. Mi voz temblaba levemente por la furia extrema. Cada palabra era como un carámbano envenenado, estrellándose con violencia contra Lucía y perforando también los tímpanos de cada invitado. El salón volvió a caer en un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos desesperados que Lucía ya no podía contener. Jorge, cálmate, cálmate.
David y varios de mis amigos cercanos no pudieron soportarlo más. Corrieron hacia la alfombra roja y me sujetaron con fuerza de los brazos, temiendo que hiciera algo fuera de control. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? El grito alarmado de mi hermana llegó desde la mesa principal. Mi madre se llevaba la mano al pecho, con el rostro ceniciento, y se desplomó sin fuerzas en los brazos de mi padre. Evidentemente no pudo soportar el golpe y se desmayó. Mi padre, sosteniéndola, me miraba a mí y a esa mujer que había arruinado la boda con una mezcla de dolor desgarrador y furia incontenible. La situación se descontroló por completo. Gritos, llantos, exclamaciones, intentos de calmar, murmullos, todo se mezcló en un caos absoluto. Llévensela, inhalé profundamente, reprimiendo a la fuerza la violencia que hervía en mi pecho. Y le dije a David con voz ronca, pero mis ojos seguían clavados en Makoto, como una bestia fijando a su presa. David y otro amigo arrastraron a Lucía, que estaba prácticamente colapsada, hacia una sala de descanso cercana. Ella, como una muñeca rota, se dejó llevar sin resistencia, con el rostro cubierto de lágrimas. Dejé de mirar el caos, dejé de mirar a mi madre desmayada. Di un paso, luego otro, avanzando con una presión asfixiante hacia Makoto, que estaba en la esquina. La multitud se apartó instintivamente, abriéndome paso. Makoto, al verme acercarme con una mirada digna de un demonio salido del infierno, perdió por completo su compostura. Dio un paso atrás involuntariamente y dijo con voz dura pero vacía: Jorge, ¿qué pretendes hacer? Este es un lugar público. ¿Un lugar público? Me detuve a un paso de él. Teníamos alturas similares. Nuestras miradas chocaron violentamente en el aire, como chispas. Cuando le dejabas marcas a mi prometida en un lugar público, ¿no pensaste que esto era un lugar público? Mi voz era baja, pero cada palabra cortaba como un cuchillo, impregnada de una violencia casi sanguinaria. Tú, estás inventando cosas. El rostro de Makoto se volvió lívido. ¿Inventando? De repente, extendí la mano y lo agarré del cuello de su traje. El movimiento fue rápido como un rayo, con una fuerza brutal. Makoto no tuvo tiempo de reaccionar y se tambaleó al ser tirado hacia mí. Su traje caro quedó arrugado al instante. ¿Qué haces? Suéltame, gritó, entre sorpresa y furia, intentando liberarse. ¿Qué hago? Acerqué mi rostro al suyo, hasta casi tocar nuestras narices. El odio abismal y la intención asesina en mis ojos hicieron que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Makoto, escucha bien, mi voz salió entre dientes, cada palabra impregnada de veneno. Todo lo que has tocado, lo voy a destruir con mis propias manos. Poco a poco, solté de golpe. La fuerza fue tal que Makoto retrocedió varios pasos antes de lograr mantenerse en pie. Su rostro cambiaba entre rojo y blanco. Su peinado impecable ya desordenado. Estaba completamente descompuesto. No lo miré más, como si verlo un segundo más me ensuciara. Me giré y recorrí con la mirada el salón destrozado y en silencio. Los rostros doloridos de mis padres, las miradas preocupadas de mis amigos, y finalmente, la puerta cerrada de la sala de descanso. Me acomodé la pajarita, también algo desordenada. Esa sonrisa fría y casi enloquecida volvió a aparecer en mi rostro. Maestro de ceremonias. Mi voz no era fuerte, pero resonó con claridad en todo el lugar. El presentador, aún aturdido, me miró sin comprender. Levanté la mano y señalé hacia la sala de descanso. Mi tono era aterradoramente calmado, cargado de una orden incuestionable que ponía la piel de gallina. Ve y trae a la novia. Hice una pausa. Mi mirada era tan profunda y fría como un abismo. Luego, palabra por palabra, dejé caer la sentencia en el aire muerto. La boda continúa. Capítulo 11. La boda continúa. Mi voz no era alta, pero cayó como un trueno, desgarrando el aire muerto del salón. Todos quedaron atónitos, dudando incluso de haber oído bien. El maestro de ceremonias se quedó con la boca abierta, los ojos a punto de salirse. Señor Wang, ¿usted qué ha dicho? He dicho, mi mirada, fría como un reflector, recorrió su rostro pálido, que la boda continúa. Ve a traer a la novia. Mi tono no tenía ninguna fluctuación, pero estaba cargado de una calma cruel, imposible de desafiar. Pero, balbuceó el presentador. Su mirada se deslizó instintivamente hacia la sala de descanso, luego hacia los invitados en completo caos, y finalmente hacia mi madre, que acababa de recuperar la conciencia y yacía débil, apoyada en los brazos de mi padre. No hay pero, lo interrumpí. Mi voz se volvió de pronto más fría, cargada de una presión incuestionable. El proceso sigue igual. Ahora, de inmediato, ve a buscar a la novia. El maestro de ceremonias se estremeció ante la frialdad en mis ojos y no se atrevió a decir nada más. Prácticamente corrió hacia la sala de descanso.
El murmullo en el público estalló nuevamente, aún más intenso que antes. Continuar. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Está loco? ¿El novio perdió la cabeza? Dios mío, ¿qué clase de espectáculo es este? ¿Lucía todavía tiene cara para salir? ¿Qué pretende Jorge? ¿De verdad puede seguir esta boda? Ignoré por completo las voces del público. Permanecí de pie, erguido como una estatua de hielo. Incluso levanté la mano y acomodé con meticulosa precisión el puño de mi camisa, torcido por el forcejeo anterior. Aquel gesto, tan calmado, resultaba inquietantemente extraño. La puerta de la sala de descanso se abrió. Lucía fue prácticamente sostenida por David y otro amigo mientras la sacaban. Las marcas de lágrimas en su rostro habían sido limpiadas de forma apresurada, pero sus ojos estaban hinchados como duraznos. Algunos mechones de su peinado cuidadosamente arreglado se habían soltado y se pegaban a su frente húmeda. El vestido de novia también estaba algo desordenado. Mantenía la cabeza baja, temblando intensamente. No se atrevía a mirar a nadie, y mucho menos al hombre al final de la alfombra roja, que emanaba un aura aterradora. El maestro de ceremonias, con el rostro pálido, tomó el micrófono con dificultad. Su voz era áspera, como si rozara papel de lija. Tragó saliva. Estimados invitados, lo que ocurrió hace un momento fue un pequeño incidente. Ahora, la ceremonia de la boda continúa. Por favor, los novios, intercambien los anillos. La música volvió a sonar, la conocida marcha nupcial. Pero en ese momento, aquella melodía solemne y sagrada resultaba insoportablemente discordante y absurda dentro de la atmósfera muerta y extraña. Lucía fue empujada y sostenida de nuevo a mi lado. Apenas 1 metro nos separaba, pero parecía una distancia infinita. Ella podía sentir claramente el odio helado que emanaba de mí y esa aura destructiva que le helaba hasta la médula. El maestro de ceremonias, temblando, ofreció la caja de los anillos. Abrí la caja sin expresión alguna y saqué el anillo de diamantes que yo mismo había elegido, símbolo de un juramento eterno. No miré a Lucía. Mis ojos se posaron en el anillo, como si fuera algo curioso. Señorita Lucía, la voz del presentador temblaba sin control. Usted acepta casarse con el señor Jorge, en la salud y en la enfermedad. Acepto. La voz de Lucía era apenas un susurro, cargado de llanto, casi ahogado por la música. Solo quería que todo terminara cuanto antes. El maestro de ceremonias se giró hacia mí. Señor Jorge, usted acepta casarse con la señorita Lucía, en la salud y en la enfermedad. Finalmente levanté la cabeza. No miré al presentador, tampoco al anillo. Mi mirada atravesó el hombro tembloroso de Lucía y, como 2 rayos helados, se fijó con precisión en Makoto, que estaba junto a la mesa principal, sosteniendo una copa de vino, con el rostro sombrío y una expresión compleja. Capítulo 12. El aire de todo el salón parecía haberse congelado. Todos contenían la respiración, esperando la respuesta del novio. ¿Podía esta ceremonia absurda continuar realmente? La comisura de mis labios se elevó lentamente, extremadamente despacio, formando una sonrisa. Era una sonrisa fría y cruel, cargada de una malicia que ponía la piel de gallina. Tomé el anillo de diamantes. Mi movimiento fue lento, claro. Luego, bajo la mirada de cientos de ojos, acompañado por la absurda música de la marcha nupcial, sujeté la mano izquierda de Lucía, fría, temblorosa, cubierta por un guante de encaje blanco. El cuerpo de Lucía se estremeció de golpe. Instintivamente quiso retirar la mano, pero mis dedos, como una pinza de hierro, la sujetaron con firmeza, impidiéndole moverse. Podía sentir la fuerza en mis dedos, como si fueran a romperle los huesos. Bajé la mirada hacia esa mano que simbolizaba pureza y promesa. Mi movimiento era lento, tan lento como una ejecución pública. Deslicé el anillo frío, centímetro a centímetro, en su dedo anular. El contacto helado del anillo fue como una serpiente venenosa enrollándose en su dedo, haciéndola sentir un frío que le atravesaba el alma. Yo acepto. Mi voz sonó, grave y estable, transmitida con claridad por el micrófono, sin ninguna emoción, pero como una cuchilla helada impregnada de veneno, clavándose brutalmente en el corazón de Lucía y en el de todos los presentes. Levanté la cabeza. No miré a Lucía. Mi mirada volvió a dirigirse hacia Makoto entre la multitud. En ella había una provocación desnuda, sin ningún intento de ocultarla. Una declaración de guerra. La ceremonia terminó de forma apresurada, envuelta en una atmósfera opresiva y extraña. No hubo beso, ni abrazo, ni siquiera contacto visual. El maestro de ceremonias anunció casi huyendo. Ahora, los novios brindarán con los invitados. El momento del brindis parecía más bien una ejecución pública prolongada. Sostenía la copa, con aquella sonrisa fría y falsa en el rostro,
mientras sujetaba con firmeza el brazo de Lucía. Ella, como una marioneta sin alma, era arrastrada por mí, avanzando mecánicamente, cada paso como si caminara sobre cuchillas. Donde quiera que pasábamos, los invitados mostraban expresiones diversas: incomodidad, compasión, desprecio, curiosidad, miradas que se entrelazaban como una red invisible, atrapándolas sin escapatoria. Felicidades, que duren 100 años. Les deseo felicidad. Las palabras de bendición sonaban vacías, llenas de incomodidad forzada. Yo actuaba como si no las oyera, simplemente asentía, chocaba las copas y bebía de un trago. Mi mirada, como un radar, buscaba constantemente a un objetivo entre la multitud. Finalmente, llegamos a la mesa principal. Makoto estaba sentado allí, sosteniendo una copa de vino tinto. Su rostro estaba tan sombrío que parecía a punto de gotear. Miraba a Lucía, a quien yo sostenía a la fuerza, completamente desorientada, y al anillo de diamantes en su dedo anular, que reflejaba una luz fría bajo las luces del salón. Su expresión era compleja: rabia, resentimiento y una clara humillación pública. Me detuve frente a él. Señor Ito, la sonrisa fría en mi rostro se acentuó. Tomé una copa llena de vino tinto de la bandeja de un camarero y se la ofrecí. Gracias por venir. Este brindis es por usted. Mi voz no era alta, pero se escuchó claramente en las mesas cercanas. Todas las miradas se concentraron al instante. El aire volvió a congelarse. Makoto miró la copa que le ofrecía, luego mis ojos, llenos de una malicia evidente. Su rostro se volvió aún más desagradable. Aún así, intentó mantener la compostura. Levantó su copa para hacer un brindis simbólico. Justo en el momento en que las dos copas estaban a punto de chocar, mi muñeca se movió de forma extremadamente natural, con un gesto mínimo, pero perfectamente preciso. Splash. El contenido completo de la copa, un líquido rojo oscuro como sangre, se derramó sin previo aviso. Ni una gota se desvió, cayó directamente sobre el pecho de Makoto, empapando la parte frontal de su costoso traje. El vino rojo se extendió rápidamente sobre la tela cara, tiñéndola de un rojo intenso, goteando sin parar. Una escena completamente desastrosa. Se escucharon varios gritos ahogados alrededor. Makoto no tuvo tiempo de reaccionar. El líquido frío empapó su camisa, pegándose a su piel. Dio un paso atrás de golpe, mirando el desastre rojo en su pecho. Entre shock y furia, su rostro se tornó instantáneamente del color de un hígado. Capítulo 13. Jorge, tú. Me fulminó con la mirada, como si fuera a escupir fuego. Vaya, lo siento muchísimo. En mi rostro apareció de inmediato una expresión de disculpa extremadamente sincera, con un tono lleno de arrepentimiento. Se me resbaló la mano. De verdad. Qué pena, señorito. Esto, lo siento mucho. Mientras hablaba, tomé unas servilletas de la mesa cercana, haciendo el gesto de acercarme para limpiarle. Apártate. Makoto apartó mi mano de un manotazo. Temblaba de rabia, perdiendo por completo la compostura. Lo hiciste a propósito. Qué palabras tan fuertes. Señorito, la disculpa desapareció de mi rostro al instante, sustituida por una calma fría, cargada de sarcasmo. Con tanta gente mirando, ¿cómo iba a hacerlo a propósito? Fue simplemente un accidente. Me encogí de hombros, dejando que mi mirada recorriera la mancha llamativa en su pecho. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios, como ciertos accidentes, que siempre llegan de repente, sin que uno pueda reaccionar a tiempo, ¿no cree? Mis palabras, cargadas de intención, fueron como sal arrojada directamente sobre las heridas abiertas de Makoto y Lucía. Makoto estaba a punto de estallar. Sus puños crujían al apretarse, pero en ese lugar solo podía contenerse. Las venas de su sien palpitaban con fuerza. Señorito, su ropa está manchada. Será mejor que vaya a limpiarse, le sugerí con aparente amabilidad, aunque mi tono rebosaba de burla. El baño está por allí. Le señalé la dirección. Makoto me fulminó con una mirada venenosa, como si quisiera devorarme vivo. Respiró hondo varias veces, reprimiendo el impulso de atacarme en ese mismo instante. Luego, golpeó con fuerza la copa que aún sostenía contra la mesa, dejando escapar un sonido seco. Con el rostro sombrío, se dio la vuelta y se dirigió hacia el baño con pasos largos, su espalda cargada de furia y humillación. Lo observé marcharse, y la sonrisa fría en mi rostro finalmente dejó ver un destello de auténtico placer cruel. Retiré la mirada, como si nada hubiera pasado. Tomé otra copa y brindé ligeramente hacia los invitados cercanos, que seguían atónitos. Un pequeño accidente. Por favor, continúen, disfruten. Abracé a Lucía, cuyo rostro estaba pálido como la muerte y cuyo cuerpo temblaba como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Seguimos avanzando hacia la siguiente mesa,
como si el conflicto cargado de tensión de hacía un momento no hubiera sido más que un insignificante interludio. Unos minutos después, dejé la copa y le dije en voz baja a uno de mis amigos: vigílala. Luego, me ajusté la corbata. En mi rostro apareció una emoción casi de cazador. Di media vuelta y avancé hacia el baño. El baño del último piso del Hotel Grand Hyatt estaba decorado como un club de lujo, amplio, con iluminación suave, y un ambiente impregnado de fragancias exclusivas. Makoto estaba frente a un enorme lavabo de mármol, mirando su reflejo mientras frotaba con fuerza las manchas de vino en su pecho con una toalla húmeda. Su traje caro estaba prácticamente arruinado, empapado y pegajoso, adhiriéndose a su piel, lo que lo hacía sentirse extremadamente incómodo e irritado. En el espejo se reflejaba su rostro deformado por la furia. En ese momento, la puerta del baño se abrió. Entré, con un movimiento tranquilo. Cerré la puerta con seguro. El sonido seco del clic resonó claramente en el silencio del lugar. Makoto se quedó congelado. A través del espejo, vio mi figura detrás de él, como si fuera un demonio. Se giró de golpe, mirándome con ferocidad. ¿Y todavía te atreves a venir? No respondí. Caminé lentamente hasta el lavabo de al lado. Abrí el grifo y me lavé las manos con calma, como si solo hubiera venido a eso. El agua corría con un sonido constante. Jorge, ¿qué demonios quieres? Mi indiferencia lo enfureció por completo. ¿Te basta con tirarme vino encima y humillarme delante de todos? ¿O todavía no? Cerré el grifo, tomé una servilleta y me sequé las manos con parsimonia. Luego levanté la cabeza y, por fin, fijé mi mirada en su rostro distorsionado por la ira. No es suficiente. Mi voz era baja, pero cayó como fragmentos de hielo contra el suelo, cargada de un frío penetrante. Ni de lejos es suficiente. Capítulo 14. Di 2 pasos hacia adelante y me detuve frente a Makoto. La distancia entre nosotros era tan corta que podíamos sentir la respiración del otro. Yo era ligeramente más alto, y en ese momento bajé levemente la mirada, observándolo desde arriba, con una actitud dominante. Makoto, mi voz era baja, con un siseo como el de una serpiente. Tocaste algo que me pertenece. Mi mirada, como una cuchilla helada, recorrió su rostro centímetro a centímetro. Tengo un defecto. La comisura de mis labios se curvó lentamente, bajo la luz pálida del baño. Aquella sonrisa resultaba siniestra. Lo que es mío, incluso si ya no lo quiero, nadie más tiene derecho a tocarlo. Y quien lo haga, tendrá que pagar el precio. Me incliné ligeramente hacia él. Mi voz descendió aún más, con una cercanía inquietante y cargada de malicia. Donde la hayas tocado, lo destruiré en ti. Si haces que derrame una lágrima, haré que tú derrames 1 litro de sangre. El asesinato desnudo y la locura en mis ojos hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Makoto. Retrocedió medio paso, chocando contra el frío lavabo. ¿Tú, estás loco? ¿Qué quieres hacer? Esto es un país con leyes. ¿Un país con leyes? Solté una risa baja, como si hubiera escuchado algo ridículo. La risa resonó en el baño vacío. Inquietante. Tranquilo. Soy muy respetuoso de la ley. No te voy a tocar ni un dedo. Hice una pausa. Mi sonrisa se volvió cruel, llena de placer oscuro. Solo quiero verte como todo aquello de lo que te sientes orgulloso, tu carrera, tu reputación. Esa cara con la que engañas mujeres se desmorona poco a poco frente a mis ojos. Extendí la mano, no para golpearlo, sino como si tratara con basura, con la punta de los dedos. Sacudí ligeramente la mancha húmeda y pegajosa de vino en su pecho. Como este traje, mi voz era ligera, pero con un peso aplastante. Una vez manchado, ya no se limpia jamás. Retiré la mano y observé su rostro, ahora pálido por la mezcla de furia y miedo. En esos ojos que antes rebosaban superioridad, ahora solo había desconcierto. En ese instante, una oleada gigantesca, retorcida, casi destructiva de placer recorrió mi interior como lava en erupción, rompiendo todos los diques de mi mente y arrasando cada célula de mi cuerpo. ¡Qué sensación! Una satisfacción nunca antes experimentada, más intensa que firmar contratos millonarios, más embriagadora que cualquier éxito. La sonrisa en mi rostro dejó de ser una máscara fría, se expandió completamente, con un brillo casi de locura destructiva. Ya no miré a Makoto, como si fuera un objeto muerto. Me di la vuelta, frente al enorme espejo impecable. Ajusté con precisión mi corbata y mis puños. En el reflejo aparecía mi rostro atractivo, pero deformado, y en mis ojos ardía un fuego de venganza. Brillante, aterrador. Sonreí a mi reflejo, una sonrisa llena de satisfacción absoluta. Luego abrí el seguro de la puerta del baño y salí sin mirar atrás. Dejé a Makoto solo, rígido en su lugar, mirando en el espejo la mancha roja brillante en su pecho. Su rostro estaba pálido como el papel,
mientras un frío le recorría desde la planta de los pies hasta la cabeza. Capítulo 15. La farsa de la boda terminó apresuradamente en una atmósfera extraña y asfixiante. Los invitados, cargados de chismes y conmoción, se dispersaron rápidamente como la marea al retirarse, dejando tras de sí un salón de banquetes hecho un desastre. La enorme lámpara de cristal seguía brillando, pero solo iluminaba los confetis esparcidos, las copas volcadas y los restos fríos de una alegría completamente destruida. Mis padres fueron ayudados por familiares y amigos para marcharse. El rostro de mi madre estaba ceniciento, y antes de irse, la mirada que me dirigió estaba llena de dolor e incomprensión. Los padres de Lucía, en medio de una vergüenza y furia inmensas, ni siquiera miraron a su hija y huyeron apresuradamente de aquel lugar que les había hecho perder toda dignidad. Lucía, como una muñeca de trapo a la que le hubieran arrancado el alma, fue metida a la fuerza por David y los demás en el asiento trasero de mi coche. Se encogió en un rincón, con el vestido de novia desordenado, el velo desaparecido hacía tiempo, el rostro surcado de lágrimas y la mirada vacía fija en el paisaje urbano que retrocedía rápidamente fuera de la ventana. No se atrevía a mirar al hombre en el asiento delantero, que desprendía un aura helada. Conduje en silencio todo el camino, a una velocidad sorprendente. Los neumáticos rozaban el suelo emitiendo un chillido agudo. Mis dedos, aferrados al volante, estaban blancos por la fuerza, y las venas en el dorso de mi mano se marcaban con claridad. En el retrovisor se reflejaba mi mandíbula tensa y esos ojos insondables, ardiendo con una llama oscura. El coche no regresó a la casa matrimonial que habíamos decorado con esmero y que estaba llena de ese ambiente de nido de amor, sino que se dirigió directamente a otro de mis apartamentos de lujo en el centro de la ciudad. Un dúplex en el último piso. Era un lugar frío, rígido y vacío. Fuera de las enormes ventanas de suelo a techo brillaba la animada vida nocturna de la ciudad, pero todo transmitía una sensación helada, sin vida, baja. Mi voz no tenía temperatura alguna, como metal helado. Lucía abrió la puerta del coche de forma mecánica. Sus tacones resonaron sobre el frío mármol con un eco hueco. Tropezó, casi cayéndose. No la ayudé, ni siquiera miré atrás. Caminé directamente hacia el ascensor. El ascensor subió en silencio. En el espacio reducido, solo se escuchaban los sollozos contenidos e inevitables de Lucía. Le di la espalda, erguido, como una estatua sin emociones. La puerta se abrió. Introduje la contraseña y la pesada puerta metálica se deslizó sin hacer ruido. Entré sin encender la luz. Las luces de neón de la ciudad, filtrándose por las ventanas, teñían el interior con un brillo extraño y distorsionado. Quítatelo. Mi voz resonó en la sala vacía, fría, sin rastro de emoción. Lucía se estremeció violentamente y levantó la cabeza con terror. Jorge, ¿no entiendes cuando te digo que te lo quites? Me giré lentamente. En la oscuridad, mis ojos eran como dos estrellas heladas, clavándose en ella. Quítate ese vestido de novia, el que yo compré. Mi voz no era alta, pero llevaba una autoridad incuestionable y aterradora. Aquel vestido de novia, símbolo de pureza y promesas, en mis ojos solo representaba traición y vergüenza. El cuerpo de Lucía temblaba como una hoja. Una sensación abrumadora de humillación casi la ahogaba. Temblando, llevó las manos hacia la cremallera en su espalda. El frío metal entumecía sus dedos. Torpemente, con dificultad, fue deslizándola poco a poco. El encaje y la seda, caros, cayeron al suelo, amontonándose a sus pies como basura sucia abandonada. Quedó solo con una fina enagua, temblando en el aire frío, abrazándose a sí misma con fuerza. Mi mirada, como un reflector helado, recorrió su piel expuesta y finalmente se detuvo debajo de su clavícula, aquella marca, revelada por mí en la boda, que ya se había vuelto de un rojo oscuro. Avancé paso a paso. Mis zapatos resonaban claramente sobre el suelo pulido. Cada sonido golpeaba como si pisara directamente su corazón. Ella retrocedió aterrorizada hasta que el frío cristal de la ventana chocó contra su espalda. No tenía más donde huir. Me detuve frente a ella. Mi figura alta la envolvía completamente en sombras. Extendí la mano, no para acariciar, sino que, con la yema fría de los dedos y una intención inquietante, presioné con fuerza, cruelmente, sobre aquella marca. Capítulo 16. Lucía soltó un grito ahogado de dolor, aspirando bruscamente, mientras las lágrimas brotaban al instante. ¿Duele?, pregunté. Mi voz estaba tan cerca que parecía rozarle la piel, cargada de una calma cruel. Cuando él te tocaba, ¿también te dolía así? Jorge, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Lucía colapsó en llanto, gritando desesperada, su cuerpo deslizándose contra el cristal. Había bebido demasiado, no estaba en mis cabales. Fue un impulso,
Me arrepiento. Por favor, perdóname. Te lo suplico. ¿Perdonarte? Solté una risa baja, como si hubiera escuchado el chiste más absurdo. Lucía, dime, ¿cómo se perdona algo así? De pronto, le agarré la barbilla con fuerza, obligándola a levantar la cabeza para que mirara directamente a mis ojos. Ardiendo de odio, la noche antes de la boda, te metes en la cama de otro hombre y luego te pones el vestido de novia que yo compré, para ponerme los cuernos delante de todo el mundo, haciendo que yo, Jorge, sé el hazmerreír de toda la ciudad. Mi voz estalló de repente, cargada de furia atronadora. Dime cómo demonios se perdona eso. Cada palabra era como un látigo golpeando a Lucía. No, no es así, negó con desesperación, sin coherencia, con la vista empañada por las lágrimas. Yo solo quería despedirme de él. ¿Despedirte? Mis nudillos crujieron por la fuerza, apretando su barbilla hasta hacerle daño. ¿Despedirse implica desnudarse y meterse en la cama? ¿Despedirse implica dejar una marca tan repugnante? Lucía, ¿crees que soy un niño de 3 años? Solté su barbilla de golpe, sin apoyo. Lucía cayó débilmente al suelo. El frío del mármol le arrancó un estremecimiento. La miré desde arriba, como si fuera algo repugnante. Saqué el móvil, desbloqueé la pantalla. Abrí un archivo y lo acerqué bruscamente a su rostro. En la pantalla había varias fotos. Una mostraba la reserva de la suite en la última planta del Hotel Junue, a nombre de Makoto. Otra era una captura de las cámaras del estacionamiento subterráneo. La hora marcaba más de las 2 de la madrugada, la noche antes de la boda, y el coche de Lucía entrando en el hotel. La tercera mostraba su coche saliendo alrededor de las 6 de la mañana. Pruebas irrefutables. Lucía miró las imágenes. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. La última chispa de defensa desapareció por completo. Se desplomó en el suelo, dejando escapar solo sollozos desesperados. A partir de hoy, retiré el teléfono. Mi voz volvió a esa calma helada, sin ondas, aún más aterradora que la furia anterior. Vivirás aquí, sin mi permiso. No darás ni un paso fuera de esta puerta. Tu teléfono será confiscado. Solo tienes que hacer una cosa. Hice una pausa, mirando desde arriba a la mujer temblorosa en el suelo. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios. Sigue viviendo, y abre bien los ojos. Mira cómo ese Makoto al que no pudiste tener, es aplastado por mí, poco a poco, hasta convertirse en polvo. Después de decir eso, no volví a mirarla. Me giré y caminé hacia el estudio. La pesada puerta se cerró de golpe tras de mí, separando 2 mundos. Lucía se acurrucó en el frío suelo. El vestido de novia, como un enorme sudario blanco, la envolvía. Afuera, las luces de neón de la ciudad seguían brillando, pero ya no podían iluminar su corazón, completamente muerto. Sabía que su infierno apenas acababa de empezar. Capítulo 17. Mi venganza, como los engranajes de una máquina de precisión al ponerse en marcha. Era fría, eficiente y despiadada. El primer objetivo que elegí fue el negocio familiar de Makoto, que acababa de echar raíces en el país y aún no estaba consolidado. La empresa de Makoto se centraba en la distribución de equipos médicos importados de alta gama. La inversión inicial había sido enorme, y se encontraba en una etapa crítica: abrir canales y construir credibilidad. Aproveché mis años de influencia en el mundo empresarial local para empezar, sin hacer ruido, a tejer una red invisible. Director Law. Sobre ese lote de equipos alemanes que mencionó la última vez, hemos tenido algunos problemas con el canal. Me temo que tendremos que retrasarlo un poco. Sí, lo siento mucho, pero los productos suizos del mismo tipo que distribuye nuestro grupo Wang tienen un rendimiento más estable y mejor precio. ¿Qué le parece? Presidente Lee, he oído que está negociando cooperación con el grupo Ito. Solo un recordatorio amistoso. Parece que sus credenciales han tenido algunos pequeños problemas últimamente. Aduanas está bastante estricta. El riesgo no es bajo. Director, respecto a ese permiso de importación, sí. Sobre los documentos presentados por Ito, tras revisarlos, parece que tienen algunos pequeños defectos. Quizás sería mejor someterlos a una revisión más exhaustiva. Una llamada tras otra. Encuentros aparentemente casuales. Comentarios que sonaban preocupados pero eran letales. Ni siquiera necesité presentarme en persona. Bastó con unos pocos contactos clave, personas que me debían grandes favores, para arruinar o retrasar indefinidamente varios de los proyectos y contratos importantes que la empresa de Makoto estaba negociando. Makoto no tardó en sentir la presión. Clientes con los que todo iba bien empezaron a mostrarse ambiguos. Los permisos prometidos no llegaban, y los préstamos bancarios se bloqueaban sin motivo aparente. El flujo de caja de la empresa se tensó de inmediato. Señor Ito,
El Hospital Popular, de repente ha cambiado su plan de compras. Por ahora ya no nos consideran. Señor Ito. Aduanas ha notificado que el lote del mes pasado ha sido seleccionado para inspección. Quedará retenido para revisión adicional. El tiempo es indefinido. Señor Ito. El gerente del banco dice que nuestra solicitud de préstamo necesita muchos más documentos. Las malas noticias llegaban una tras otra. Makoto, sentado en su oficina amplia y luminosa, tenía el rostro cada día más sombrío. De un golpe, hizo añicos el caro cenicero de cristal sobre su escritorio. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. Investiguen. Quiero saber quién está moviendo los hilos detrás de todo esto. Rugió a su asistente, con las venas marcándose en las sienes. El primer nombre que le vino a la mente fue Jorge. ¿Quién más tendría tanto poder y motivo? Sin embargo, Jorge actuaba con una limpieza impecable. Cada movimiento estaba oculto tras capas de relaciones, sin dejar ninguna evidencia directa. Makoto, lleno de furia, era como si golpeara el aire, no tenía dónde descargarla. Pero lo que más lo desbordaba eran los rumores sobre su vida privada, verdaderos o falsos. Empezaron a circular discretamente en ciertos círculos. Apuntaban directamente a que utilizaba su posición para manipular mujeres, incluso insinuando relaciones con mujeres casadas. Aún no se habían difundido a gran escala, pero bastaban para hacer dudar a algunos socios e inversores que antes confiaban en él. Makoto, dicen que su vida privada es bastante cuestionable. Parece que incluso está involucrado con la esposa de alguien. Lo de la boda, vaya, quizá no era solo un rumor. ¿Cooperar con alguien así? Es demasiado arriesgado. Si un día estalla un escándalo, podría arrastrar la reputación de la empresa. Esos rumores, como enredaderas venenosas, se aferraban silenciosamente a la reputación comercial que Makoto apenas había comenzado a construir. Intentó desmentirlos, pero los rumores son así, cuanto más intentas aclararlos, más rápido se difunden, y más se distorsionan. Capítulo 18. Al mismo tiempo, mi cuidado también se extendió hacia Lucía. Yo no volví a poner un pie en aquel dúplex del último piso, pero la vida de Lucía allí era peor que estar en prisión. Todos los dispositivos de comunicación del apartamento fueron cortados. La red bloqueada. El enorme espacio parecía una tumba de lujo, solo muebles fríos y la inmutable vista nocturna tras los ventanales. Cada día, una empleada por horas, inexpresiva, traía comida simple y agua a la hora exacta. Limpiaba en silencio y se marchaba sin decir palabra, ignorando a Lucía como si fuera aire. Encerrada en esa jaula dorada, Lucía estaba completamente aislada del mundo. No sabía qué pasaba afuera, no sabía cómo estaban sus padres, y mucho menos conocía la situación de Makoto. La presión psicológica y la culpa que la atormentaba día y noche la consumieron rápidamente. A menudo pasaba noches enteras sin dormir, acurrucada frente al ventanal del salón, observando las luces de los coches fluir sin cesar bajo sus pies, con una mirada vacía como un estanque muerto. A veces, apoyada contra el frío cristal, murmuraba una y otra vez: «Me equivoqué. Jorge, de verdad me equivoqué». Pero lo único que le respondía era un silencio absoluto. Comenzó a sufrir fuertes náuseas propias del embarazo. Al principio pensó que era un malestar estomacal causado por el estrés, hasta que una mañana, después de correr al baño a vomitar hasta perder el sentido, levantó la mirada hacia el espejo. Su rostro pálido e hinchado la devolvió a la realidad, y un pensamiento aterrador la atravesó como un rayo. Con manos temblorosas, tocó su vientre a un plano. La noche antes de la boda, con Makoto, no hubo ninguna protección. Un miedo inmenso la atrapó al instante. Se desplomó sobre las frías baldosas, con el cuerpo helado. Ese hijo que no debía existir, era la gota que colmaba el vaso. Si Jorge llegaba a saberlo, no se atrevía ni a imaginar las consecuencias. Días después, cuando la empleada volvió a traer comida, Lucía se lanzó hacia ella como si fuera su única esperanza, aferrándose a su brazo, suplicando con voz ronca: «Por favor, ayúdame a comprar algo, te lo ruego, te daré dinero, mucho dinero». La mujer, sin expresión, soltó su agarre con frialdad. Su mirada era tan indiferente como si observara a una loca. Dejó las cosas y se marchó. Lucía cayó al suelo en completa desesperación. Sabía que no podía escapar, ni ocultarlo. Aquella prisión era el patíbulo que Jorge había preparado cuidadosamente para ella. No tenía alas para huir. Mientras tanto, los problemas de Makoto crecían como una bola de nieve. Los ataques encubiertos de Jorge eran precisos y letales, y los rumores avivaban aún más el fuego. Finalmente, llegó la última gota que colmó el vaso. Una denuncia anónima,
acusando a la empresa de Makoto de usar documentación falsa para obtener permisos de importación y evadir enormes cantidades de impuestos aduaneros, junto con una serie de pruebas cuidadosamente editadas que insinuaban relaciones económicas indebidas con varias mujeres. Fue enviada simultáneamente a la Inspección Fiscal, a la Administración General de Aduanas y a los editores de varios medios financieros influyentes. El material era detallado, lógico y claramente dirigido, aunque la veracidad de las pruebas clave aún debía verificarse. En ese momento delicado era suficiente para desatar una tormenta. Un equipo conjunto de inspección fiscal y aduanera irrumpió en la empresa de Makoto con fuerza implacable. Todas las cuentas fueron selladas, los ordenadores confiscados y las operaciones detenidas. El pánico se apoderó de toda la compañía. Reinaba el caos. Casi al mismo tiempo, varios medios financieros y grandes influencers en línea comenzaron a publicar noticias de forma coordinada. Los titulares eran cada vez más impactantes. ¿Caída de una nueva estrella? Hiro Medical envuelta en escándalos de evasión fiscal y contrabando. El lado oculto del élite retornado Makoto, negocios turbios y un vacío financiero tras la apariencia brillante. Más revelaciones del protagonista del escándalo de la boda, arriesgándolo todo por la esposa de otro. Aunque los reportes no mencionaban nombres directamente, las alusiones eran evidentes. El nombre de Makoto y el de su empresa subieron rápidamente a las tendencias, seguidos de la llamativa etiqueta de explosivo. La sección de comentarios colapsó, insultos, filtraciones de datos personales y especulaciones maliciosas inundaron todo como una marea. La imagen que Makoto había construido durante años, la de joven talento y élite retornada del extranjero, se derrumbó en una sola noche, sustituida por etiquetas como infiel, estafador y contrabandista. Capítulo 19. Los socios comenzaron a enviar cartas de rescisión una tras otra. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas del banco exigiendo el pago de los préstamos, y los inversores, furiosos, reclamaban retirar su capital y exigir responsabilidades. La empresa de Makoto, ese brote que había echado raíces en su país tras consumir enormes recursos y esfuerzo familiar, se marchitaba y colapsaba a una velocidad visible bajo una tormenta de golpes devastadores. Makoto se encerró en su oficina, con las cortinas completamente cerradas y el suelo hecho un desastre. Su caro traje colgaba arrugado sobre su cuerpo, el cabello desordenado, los ojos hundidos y llenos de sangre. Miraba la pantalla del ordenador, repleta de titulares impactantes y comentarios venenosos, mientras en su móvil seguían apareciendo notificaciones de cancelaciones y exigencias de pago. Una sensación de desesperación inmensa y helada lo envolvió por completo. Se acabó, todo se acabó, su reputación, su carrera, su futuro, todo aquello de lo que se sentía orgulloso y de lo que dependía para vivir había sido reducido a polvo bajo los golpes precisos y crueles de Jorge. Incluso podía imaginar a Jorge, sentado en algún lugar, observando su destrucción con una sonrisa fría. Jorge. Makoto barrió de un manotazo el ordenador, los documentos y los adornos de la mesa, haciendo un estruendo ensordecedor. Como una bestia acorralada, rugía y gritaba en la oficina, golpeando la pared con los puños hasta dejar manchas de sangre. Te mataré, lo juro, te mataré. Pero tras la furia, llegó un miedo aún más profundo. La investigación fiscal y aduanera no era un juego. Si las acusaciones se confirmaban, le esperaba la cárcel. No podía quedarse de brazos cruzados, como si se aferrara a la última tabla de salvación. Marcó con manos temblorosas el número de Lucía, aquel que creía que Jorge ya había abandonado. Necesitaba dinero, mucho dinero. Tenía que huir de inmediato. Mientras lograra escapar, aún habría una posibilidad de sobrevivir. El teléfono sonó durante largo rato. Justo cuando Makoto estaba a punto de rendirse, la llamada fue contestada. Lucía, ¿eres tú? Lucía. Su voz se deformó por la emoción y el miedo. Sálvame, rápido. Sálvame, ese loco de Jorge quiere matarme. Necesito dinero, mucho dinero. Ayúdame, por lo que tuvimos. Ayúdame esta vez. Te llevaré conmigo. Nos iremos juntos. Del otro lado, solo hubo silencio. Un silencio largo, muerto. Lucía, di algo. El corazón de Makoto se hundía poco a poco. Finalmente, una voz fría, familiar, como surgida del infierno, atravesó el auricular con claridad, acompañada de una ligera burla. Makoto, ¿buscas a mi ex esposa para algo? ¡Boom! La mente de Makoto quedó en blanco al instante. La sangre en su cuerpo pareció congelarse. Era Jorge. Tenía el teléfono de Lucía. Tú, Makoto temblaba, incapaz de formar una frase completa. Jorge lo interrumpió. ¿Quieres huir? Su voz llevaba un placer cruel.
como el de un gato jugando con un ratón. Es demasiado tarde. Aeropuerto. Puerto. Cualquier salida que se te ocurra ya tiene gente esperando para despedirte. Y en cuanto al dinero, rió suavemente. Guárdalo para comprarte cigarrillos dentro. Jorge, ojalá mueras de la peor forma, rugió Makoto en desesperación. La voz de Jorge se volvió helada. No sé si moriré bien o mal, hizo una pausa. Pero tú, Makoto, tus buenos días han llegado a su fin. La llamada se cortó de forma seca, dejando solo el tono frío y monótono. Makoto sostenía el teléfono como una figura de barro a la que le hubieran quitado todos los huesos. Lentamente, se desplomó en el suelo. El miedo y la desesperación lo devoraron por completo. Sabía que había terminado, completamente terminado. La red que Jorge había tejido, ya lo tenía completamente atrapado, sin ninguna salida. Capítulo 20. En el ático. El silencio mortal persistía. Lucía estaba acurrucada en un rincón del enorme sofá del salón, como un pájaro asustado. Había adelgazado hasta perder la forma. El amplio camisón colgaba vacío sobre su cuerpo. Su rostro estaba pálido, casi transparente, con los ojos hundidos. Y aquellos ojos que antes brillaban ahora solo reflejaban vacío y entumecimiento. Las náuseas del embarazo se volvían cada vez más intensas. Y su vientre comenzaba a mostrar una ligera curva. Esa vida que no debía existir era como una bomba de tiempo dentro de ella, contando hacia atrás sin piedad. No sabía que el mundo exterior había cambiado por completo, ni que Makoto se dirigía hacia un destino sin retorno, aislada en esa isla de información. Lo único que podía sentir era la desesperación que crecía día tras día, junto con el terror inmenso que le provocaba la vida en su interior. Esa tarde, el cerrojo electrónico emitió un leve sonido. Lucía se estremeció violentamente, mirando la puerta con terror. No era la empleada que traía la comida. La hora no coincidía. La puerta se abrió. Yo entré. Vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, erguido y sereno al caminar. No había expresión en mi rostro, y mi mirada era tranquila, como si simplemente regresara a casa. Pero Lucía sintió en mí una presión aún más asfixiante que antes. Era una sensación de satisfacción fría tras haber consumado la venganza. Su cuerpo se tensó de inmediato, como un arco al límite, con las uñas clavándose en sus palmas. Mi mirada pasó por encima de ella, deteniéndose un instante, tan breve que parecía inexistente, en su vientre ligeramente abultado. Luego me senté en el sofá frente a ella, relajado, como si estuviera contemplando una pieza interesante. Se acabó para él, dije, con un tono tan plano como si hablara del clima. Lucía levantó la cabeza bruscamente. En sus ojos vacíos apareció un destello de desconcierto, y una leve esperanza que ni ella misma percibió. ¿Makoto? ¿Qué había pasado? Continué. Su empresa ha sido sellada, sus activos congelados. Está implicado en contrabando y evasión fiscal. Con pruebas contundentes, mi voz era indiferente, como si recitara un informe. Ahora mismo debe de estar escondido en algún agujero, esperando a que la policía lo encuentre. O quizá, ya está dentro. Cada palabra cayó como un martillo sobre el corazón de Lucía. Abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. ¿Makoto? ¿Acabado? Aquel hombre que alguna vez fue como un príncipe en su mente, destruido así, sin más. Una mezcla indescriptible de tristeza, una absurda sensación de liberación y un miedo abrumador la envolvieron al instante. En cuanto a ti, mi mirada volvió a fijarse en su rostro, fría y evaluadora. ¿Qué piensas hacer con lo que llevas dentro? El cuerpo de Lucía tembló violentamente. Instintivamente, protegió su vientre con ambas manos. No, por favor, este es mi hijo. ¿Tu hijo? Esbocé una sonrisa fría, cargada de burla. Un bastardo concebido la noche antes de la boda. ¿Cuándo te metiste en la cama de otro hombre? Lucía, dime, ¿qué derecho tiene a vivir? No es un bastardo, es mío. Gritó como una gata acorralada, las lágrimas desbordándose. Jorge, te lo suplico. Déjalo vivir. Es inocente. Haré lo que quieras. Seré tuya. Trabajaré como esclava para compensarte. Por favor. Se deslizó del sofá, prácticamente arrastrándose hasta mis pies, aferrándose a mi pantalón, suplicando con una humillación absoluta. Bajé la mirada hacia esa mujer que alguna vez consideré un tesoro, y que ahora era tan insignificante como el polvo. Sus lágrimas, sus súplicas, ya no despertaban en mí ni la más mínima emoción, solo una frialdad distante, casi repulsiva. Con calma, uno a uno, fui separando sus dedos de mi pantalón, sin prisa, pero con una determinación que helaba el alma. Capítulo 21. Dije, mañana a las 9 de la mañana, me levanté. Mirándola desde arriba, vendrá alguien a recogerte. Irás al hospital,
y te encargarás de eliminar lo que debe ser eliminado. No, no iré. Lucía lanzó un grito desgarrador, abalanzándose para intentar abrazar mis piernas. Jorge, no puedes ser tan cruel. Es una vida. La esquivé con facilidad. Mi mirada era tan fría como si estuviera viendo a un muerto. No tienes elección. O vas tú misma, o, hice una pausa. Con un tono sombrío, iré yo por ti. La palabra ayudar la pronuncié con un énfasis pesado, cargado de una amenaza que helaba la sangre. Lucía se desplomó por completo en el suelo, como una masa sin forma. La desesperación y el miedo la inundaron como una marea helada. Sabía que yo cumpliría mis palabras. No podía proteger a ese niño. No podía proteger nada. No volví a mirarla. Me giré hacia la puerta. Al abrirla, me detuve un instante sin volver la cabeza, y dije con claridad: cuando hayas terminado, recoge tus cosas y lárgate de mi casa. Desaparece de mi vista. Para siempre, no vuelvas a dejar que te vea. La pesada puerta metálica se cerró silenciosamente tras de mí, aisló los sollozos desesperados de Lucía y cortó definitivamente el último vínculo entre nosotros, que ya estaba podrido desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, alguien llamó a la puerta. Eran dos hombres desconocidos, vestidos de negro, con rostros inexpresivos. Lucía, como un cadáver viviente, fue sostenida y llevada por ellos fuera de la jaula que la había mantenido prisionera durante días. No opuso resistencia. Sus ojos estaban vacíos mientras la metían en un coche negro. El vehículo se dirigió a un hospital privado de alto nivel. El entorno era elegante, el servicio impecable, pero el aire estaba impregnado de ese olor frío característico del desinfectante. Lucía yacía sobre una camilla fría. La luz quirúrgica era tan intensa que no podía abrir los ojos. Veía a médicos y enfermeras con mascarillas, dejando al descubierto solo miradas indiferentes. Escuchaba el sonido metálico de los instrumentos chocando. El anestésico fue inyectado en su vena. Su conciencia comenzó a desvanecerse. En el último segundo antes de caer en la oscuridad, le pareció ver a Jorge de pie tras el gran ventanal del quirófano, observándola sin expresión, con una leve y helada sonrisa en los labios. Cuando Lucía volvió a despertar, ya estaba en una habitación del hospital. En su abdomen bajo sentía un dolor vacío y persistente. Instintivamente, llevó la mano allí. Donde antes había una leve curva, ahora estaba completamente plano. Vacío. Todo estaba vacío. Su corazón, su cuerpo, su futuro, todo había sido borrado junto con esa vida que nunca fue bienvenida. Una enfermera entró, con el rostro inexpresivo, y le entregó un sobre grueso y una carpeta de documentos. Señora Liu, la operación fue un éxito. Esto lo dejó el señor Wang. El alta ya está tramitada. Puede irse en cualquier momento. Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una gruesa cantidad de dinero en efectivo. En la carpeta estaban su documento de identidad, su pasaporte y un acuerdo de divorcio ya firmado y sellado. El nombre de Jorge estaba estampado con una firma firme y contundente. Miró ese documento, luego tocó su vientre vacío. De repente, abrió la boca y comenzó a reír en silencio. La risa creció, volviéndose cada vez más desquiciada, mientras las lágrimas caían sin control. Todo había terminado. Esta farsa absurda y cruel que ella misma había iniciado, finalmente había llegado a su fin, de la manera más completa y despiadada. Días después, Lucía, con una bolsa que contenía el dinero y los documentos, abordó sola un vuelo hacia el sur. Como un alma errante, no le dijo a nadie. Nadie fue a despedirla. Eligió una pequeña ciudad costera completamente desconocida. Allí no había Jorge, ni Makoto, ni ningún rastro de su pasado. Lo único que la esperaba era un futuro vacío, y un arrepentimiento y dolor que nunca podrían borrarse. Capítulo 22, Epílogo. Estoy de pie frente al enorme ventanal de la oficina del presidente del Grupo Wang. Este es uno de los puntos más altos de la ciudad. A mis pies fluye un incesante río de coches y peatones diminutos como hormigas. La luz del atardecer tiñe el cielo de un dorado rojizo magnífico, delineando mi figura erguida con un borde frío y metálico. Sostengo un vaso de whisky en la mano. El líquido ámbar se agita suavemente. No hay luces encendidas en la oficina. Solo la claridad que entra desde afuera ilumina mi rostro anguloso, dejando la mitad en sombra. La pantalla del móvil brilla con las últimas noticias. El representante legal de Ito Mareko, Makoto, detenido formalmente por graves cargos de contrabando y evasión fiscal. El exélite retornado del extranjero cae en prisión. El mito empresarial se derrumba por completo. El camino a la caída de Makoto, escándalos amorosos y agujeros financieros entrelazados. Debajo, una foto de Makoto siendo llevado por la policía, cabello desordenado, rostro marchito,
mirada vacía. De su antiguo esplendor no queda nada. Mi mirada recorre los titulares y la imagen. Mi expresión no cambia. Levanto el vaso y doy un sorbo. El ardor del alcohol desciende por mi garganta. Recuerdo la figura de Lucía siendo sacada del apartamento, perdida, como un cadáver ambulante. Recuerdo sus ojos vacíos y desesperados antes de la anestesia en la mesa de operaciones. Recuerdo el acuerdo de divorcio firmado. Recuerdo los gritos histéricos de Makoto al teléfono, llenos de miedo. Escenas tras escenas pasan por mi mente, con una claridad absoluta. No hay vacío, ni una pizca, solo una sensación, como lava en ebullición, corriendo por cada rincón de mi cuerpo, chocando, acumulándose en el pecho y estallando. Placer. Un placer sin precedentes, intenso, absoluto. La sensación de aplastar personalmente a mis enemigos, de arrastrar a los traidores al infierno, supera cualquier éxito empresarial, cualquier riqueza acumulada. Es una satisfacción destructiva nacida desde lo más profundo del alma. ¿Cuánto tiempo planifiqué esto? ¿Cuánto esperé? ¿Cuánta rabia y odio reprimí? Ahora, todos los cálculos, toda la paciencia, toda la estrategia, han dado el resultado más perfecto, más absoluto. Makoto, destruido, encarcelado, sin futuro. Lucía, sin nada, devastada en cuerpo y alma, condenada a vivir el resto de su vida en el dolor y el arrepentimiento. Y yo, Jorge, sigo siendo el vencedor en la cima de la pirámide, el que controla todo. He completado el ajuste de cuentas y la venganza de la manera más realista, más fría y más efectiva. Inclino la cabeza hacia atrás y termino el whisky de un trago. El fuego recorre mi pecho, alimentando aún más esa llama llamada venganza, haciéndola arder con mayor intensidad, más salvaje. Miro hacia el cielo incendiado por el atardecer y lentamente, con absoluta claridad, dejo escapar una sonrisa fría, afilada como una hoja desenvainada, brillando con un filo inquietante, sin calidez alguna, pero llena de un placer destructivo y absoluto. El resplandor dorado del sol poniente se refleja en mis ojos, donde arden dos llamas llamadas victoria. He ganado, completamente, y este placer incomparable de la venganza lograda, será como el vino más intenso, acompañándome durante mucho, mucho tiempo.